Hoy vamos a definir algunas magnitudes importantes. Estamos terminando el tema de reacciones químicas y estamos por entrar en otro tema, parte desde el punto de vista numérico de las reacciones químicas, que va a ser estequiometría. No vamos a meternos a fondo en la estequiometría, pero tenemos que tener algunas pautas. Primera definición. Primera. Masa atómica absoluta. Lo que estábamos charlando recién. ¿Qué es la masa atómica absoluta? Es la masa de un átomo medida en gramos. Si se podría pesar en una balanza un átomo, daría la masa atómica absoluta. La masa atómica, como ustedes me comentaban, tiene que ser muy chiquita. Por cálculos, la masa atómica de un átomo de hidrógeno, masa atómica absoluta. A partir de ahora vamos a decirle MAA. Listo, así no me complico la vida. Ejemplo. Leto, ¿Sí? ¿se puede saber cuántos átomos hay en una molécula? Sí, eso lo vamos a ver también. Bueno, por No lo se puede menos pesar la molécula y dividirlo en una molécula, la fórmula química te dice la cantidad de átomos. Ahora, claro. en una determinada cantidad, por ejemplo, en 200 gramos de agua, ¿cuántos átomos hay? También se puede calcular. Eso lo vamos a ir viendo. Masa atómica absoluta del hidrógeno es 1,6 por 10 a la menos 24 gramos. Eso lo googleé hace un ratito porque no me lo acordaba. Tampoco se los voy a pedir que se lo acuerden. Pero ya que lo tenemos anotado, veamos qué significa. ¿Qué quiere decir por 10 a la menos 24? Espero que se note este signo menos. ¿No saben notación científica? ¿Recuerdan? Bueno, se los recuerdo yo. Que el exponente sea negativo quiere decir que va 24 espacios hacia adelante. Esto es 0,000000000000000000016. Estos son 24 espacios. Gramos. O sea, cuando multiplican por 10 a la menos 24, son 24 lugares. Eso es lo que se calculó la masa de un átomo de hidrógeno. La masa de 2 átomos de hidrógeno es el doble. La masa de 5 átomos de hidrógeno, 5 veces más. La masa de una molécula, como una molécula de hidrógeno es H2, tiene 2 átomos, también. Pero este valor es un valor anecdótico. Obviamente
¿Es fácil laburar con esta cantidad de números? Ni siquiera entra en una No. calculadora común. ¿Mm? Quizás una calculadora científica, pero no es para hacer muchos cálculos así. Entonces, la masa atómica absoluta tampoco sirve, por lo menos a los efectos prácticos. Es un comentario y es para que ustedes recuerden que un átomo casi no pesa nada, como decíamos. Si en vez de hablar de masa atómica absoluta, hablamos de masa molecular absoluta, estamos hablando de la masa de una molécula. Y la masa de la molécula va a ser la suma de las masas de los átomos. Tampoco nos va a servir demasiado, por lo menos a este nivel de estudio. Así que lo borro. Y vamos a la segunda parte. Esta sí va a ser más importante. Si ustedes tendrían que usar una unidad para medir las masas de los átomos, ¿tendríamos alguna pesa, por más chiquita que sea, para usarla de comparación? ¿A alguien se le ocurre alguna pesita tan chiquita? ¿Qué sé yo? Cuando nosotros pesamos azúcar en una balanza y ponemos acá 1 kilo de azúcar, o 2 kilos, o 3 kilos, y acá ponemos pesitas. Si en vez de poner pesitas, ponemos un átomo que queremos pesar, un átomo de hierro, ¿qué tenemos que poner como referencia acá? ¿Qué se les ocurre? Lo único que podemos usar como referencia son otros átomos. No hay otra. En el fondo estamos comparando. Entonces, la referencia van a ser atomitos que consideramos como unidad. La unidad es el átomo de hidrógeno. Si ustedes se fijan, el hidrógeno es el elemento que tiene los átomos más livianos. Y va a ser nuestra referencia. Después, con el tiempo, se ajustó un poco. Y en vez de hablar del átomo de hidrógeno, se empezó a hablar de la 12ª parte del átomo de carbono. Porque el carbono es más frecuente que el hidrógeno. Y para ajustar un poco las mediciones. Creo que el año pasado también habían hablado un poco del átomo de silicio para ajustar esa referencia, pero es la unidad de medida. Y a partir de ahí se empezó a hablar de la masa atómica relativa. Lo voy a poner acá. Masa atómica relativa, MAR. Esa es mucho más fácil, porque coincide con lo que dice la tabla periódica. Así que para esta clase y para las 2 o 3 clases que siguen, que vamos a meter este tema, tengan a mano la tabla periódica o una foto de la tabla periódica o una copia de la tabla periódica o googleen una tabla periódica y consígansela. La masa atómica relativa es la masa de un
elemento tomando como unidad el átomo de hidrógeno. Átomo hidrógeno. O sea, si yo miro el átomo de hierro, va a pesar tantos átomos de hidrógeno. Ya que lo tengo acá, voy a mirar. Vamos a compartir una pantalla. ¿Están viendo la tabla periódica? Hola, ¿están ahí, chicos? No, no sé. Ahora sí. Sí. Sí, se ve. Ahora sí. Bien ahí. Alguien me chateó algo, pero no puedo verlo. Después... Porque Helen no tiene muy bien wifi, así que si se le va es por eso. Ah, no hay problema. Bien, vamos a agrandar un poquito. Estamos buscando el hierro. Feconi, hierro, cobalto, níquel. Acá está. Fíjense el número que dice abajo. 55,8. Vamos a aproximarlo a 56. Entonces, la masa atómica del hierro, estamos hablando de la masa atómica relativa del hierro, equivale a 56, pero no 56 gramos, sino 56 átomos de hidrógeno. O sea que este va a pesar 56. Y acá tiene que haber 56 átomos de hidrógeno. Los átomos de hidrógeno son las pesitas. Si ustedes ven los átomos de manganeso, 54. Si ustedes ven el átomo de hidrógeno, 1. Y algunos importantes. El átomo de carbono dijimos que es 12, porque el hidrógeno es la 12ª parte. Y el oxígeno, si mal no me equivoco, es 16. Ah, no, me equivoqué. No, no me equivoqué. Acá está, 15,99916. Esos son los que siempre vamos a estar teniendo. Ah, gracias, Mili. O sea que el hierro pesa 56 átomos. Un átomo de hierro equivale a 56 átomos de hidrógeno. Entonces, voy a borrar esto, esta parte, y voy a ponerlo acá. Ejemplo. La masa atómica relativa del hierro, masa atómica relativa del hierro es 56 átomos de hidrógeno. En vez de poner 56 átomos de hidrógeno, se le llamó UMA, unidad de masa atómica. Acá voy a poner masa, así queda bien explicadito. Masa atómica relativa. En la tabla periódica, ¿cuánto era la masa atómica relativa del carbono? Y ya que tengo un 12. espacio... 12 qué? ¿12 gramos? 12 átomos de hierro. No, de hidrógeno. 12 átomos de hidrógeno, o sea, 12 UMA.
12 unidades de masa atómica. ¿Mm? El oxígeno va a ser 16 átomos de hidrógeno, o sea, 16 unidades de masa atómica. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se ve a pesar del reflejito? Tapé, le metí cortinas, pero Sí. queda medio. Bueno, tenemos masa atómica absoluta, que ya dijimos que era un valor muy complicado, masa atómica relativa, cuya referencia son los átomos de hidrógeno. Vamos a hablar de la masa molecular relativa. Aunque ustedes me pueden decir, ¿qué es la masa molecular relativa? O por lo menos, ¿qué entenderían si yo les hablo de eso? La masa de una molécula Bien. ¿Medida en qué? en átomos. ¿De qué sustancia? De hidrógeno. Hidrógeno. Siempre, siempre pensémoslo así. 3. Masa molecular relativa. Masa de una molécula medida en átomos de hidrógeno. O sea, unidades de masa atómica. Masa de una molécula medida en átomos de hidrógeno. Tengo que mejorar un poco la letra. Bien, por ejemplo, calcula la masa atómica relativa de vamos a poner, ¿y qué elemento más sencillo se me ocurre? Agua. Vamos a poner acá carbono. Y acá voy a poner óxido de azufre. Azufre, oxígeno 3. El agua que tiene 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, ¿no? Entonces, 1 de hidrógeno. ¿Cuánto pesa el de hidrógeno? 1. 1. ¿El otro de hidrógeno? 1. ¿Y el oxígeno? 16. Bien, ahí. Entonces la masa de esta porquería es 16 18. más 1 más 1, 18 unidades de masa atómica. O sea que el agua pesa o tiene una masa 18 veces mayor a la del hidrógeno. En este que tenemos un carbonito, perdón, 2 carbonitos. ¿Se acuerdan cuánto era la masa relativa del carbono? 12. 12. Entonces, 12 por 2, 24 unidades de masa atómica. En un principio, lo único que tenemos que hacer, bueno, en un principio y en un final, es sumar las masas atómicas de cada elemento para encontrar la masa atómica del compuesto. El azufre, oxígeno, oxígeno, oxígeno.
El azufre, ¿alguno me lo puede decir? ¿O tengo que buscar 32. 32? 32. El oxígeno es 16. 16, 16. ¿Se dan cuenta por qué pongo 3? Podría poner 16 por 3. Acá lo hago medio infantil, pero ustedes lo pueden pensar de cualquier manera. 16 por 3, 48, más 32, 80 unidades de masa atómica. Entonces, masa atómica absoluta, masa atómica relativa, masa molecular absoluta, masa molecular relativa. Ahora vamos a ver tenemos que definir un concepto más. Este concepto es una hipótesis. O por lo menos va a dar lugar a una hipótesis, a la hipótesis de Avogadro. Este número lo van a tener que recordar. 4. Número de Avogadro. El número de Avogadro es 6,02 por 10 a la 23. A ver, ¿qué significa eso? Una docena. Cuando yo les digo una docena, ¿qué número es? 12. 12. Una docena de medialunas representan 12 medialunas. Una decena representa 10. 10. Si yo hablo de una resma de hojas, me representan 500 hojas, el paquetote. Así, qué sé yo, una década son 10 años, un siglo representan 100. Hay palabras. Vamos a decir que un mol en química es esta cantidad, 6,02 por 10 a la 23 partículas. Ustedes todavía no saben cuál es la relación, pero esa cantidad es importante. Un mol es 6,02 por 10 a la 23 partículas. O sea, un mol de átomos va a ser 6,02 por 10 a la 23 átomos. Muchos. Y un mol de moléculas (6,02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Qué fue lo que descubrió Avogadro? ¿O lo que postuló? Que el peso o la masa de un mol equivale a la masa molecular relativa, en este caso si estamos hablando de moléculas, de una sustancia. Va de vuelta. Por ejemplo, un mol de moléculas de agua
equivale a 18 y acá le cambio 18 gramos de agua. Un mol de oxígeno. ¿Por qué? Digamos, eso lo verificó experimentalmente. No me pregunten cómo, pero ese es lo vamos a considerar como un postulado. Pero esa es la relación que encontró Avogadro. Igual ahora lo voy a aclarar porque de movida no es tan fácil. A ver cuánto tiempo me queda. Oh, menos de un minuto. Bueno, por ahora vamos a quedar acá.